Las empresas y todos sus empleados son el impulso de nuestro país, el impulso que forja nuestro futuro, el impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander estamos orgullosos de formar parte de este impulso, con todas las soluciones que necesiten las empresas para ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. En Copsesa llevamos 30 años comprometidos con la sociedad. Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud de proyectos gracias al esfuerzo de los más de 200 empleados que componen nuestro equipo. Somos especialistas en edificación, infraestructuras viarias, movimiento de tierra y colocación de tubería de gran diámetro en acero y fundición. Además, contamos con divisiones de ingeniería, eficiencia energética, aglomerados y mantenimiento que nos hacen poder prestar un servicio global desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de todos nuestros proyectos. Visítanos en www.copsesa.com. Muy buenas noches, señoras y señores. Han elegido bien la cadena de televisión, esto es Popular Televisión, estamos emitiendo desde Santander, Cantabria, y este es uno de sus programas preferidos, de los muchos que tenemos aquí en Popular Televisión, Verdad o Mentira. Estoy convencido que durante estos últimos meses, y por qué no decirlo, a lo mejor llevamos más de algún año, ustedes les están dando la vuelta a la cabeza a ese tema tan manido en los hogares, si verdaderamente la justicia es igual para todos. Eso dice la Constitución. Ustedes hay veces, según cómo les haya ido, que pueden creer o no pueden creer, y luego teniendo en cuenta mediáticamente los casos que cada vez hay más de todo tipo, pues alguno dirá, caramba, parece ser que para algunos está hecha la carta y para otros no. Nuestra intención era hacer un programa donde cada una de las partes pues diera su punto de vista, pues no sé, un juez, un fiscal, un abogado, hombre, no nos atrevemos a magistrado, pero vaya, para darle un entorno mucho más coherente, ¿no?, al programa que hemos tenido que hacer in extremis. Pero hete aquí que hemos intentado hablar con jueces y con fiscales y hoy era un día, no era el mejor día para tenerles aquí en nuestro programa. Hombre, teniendo en cuenta lo que está lloviendo, yo a veces les entiendo. Dice, vamos a ir a la televisión, como es Claudín, que a veces es un poquito raro. Nos vamos a meter en un lío, no creo, hombre, ellos tienen capacidad más que suficiente para saber lo que tienen que decir. Pero bueno, quien evita la tentación, evita el peligro, y esta es una frase muy bien dicha aquí en Popular Televisión. Lo intentamos, hemos dado una larga cambiada, porque claro, esto tampoco es Telecinco ni La Sexta, donde hay 25 micrófonos y 25 cámaras, esto es lo que es, y tocamos madera para que siga como tal. Y hemos invitado a tres buenos amigos que ustedes les conocen sobradamente, no es la primera vez que están aquí en este plató de Popular Televisión, y los que son habituales de la radio, pues una semana sí y otra también están con nosotros en ese programa maravilloso, en el formato radio que tenemos en Teiba FM de 10 a 11 de lunes a viernes, que se llama Verdad o Mentira, como este programa, pero esto es formato de televisión. Vamos a saludar a Rafael Sabrango. Hola, ¿qué tal? Rafael, muy buenas noches. Antonio Sarabia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Ángel Sánchez Resina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Son fundadas las interrogantes que yo planteo y que están en los hogares, están en la calle, y me imagino que vuestros clientes cuando hablan con vosotros, o esto es una leyenda urbana que yo me estoy inventando. Ángel. Pues no es una leyenda urbana. La verdad es que cuando a alguien le dices que tiene el riesgo de tener una condena, sobre todo desde el punto de vista penal, ¿no?, le cuesta entender que haya varas diferentes de medida, ¿no? Incluso que se cambie el Código Penal para sacar a gente de la cárcel. La verdad es que es algo que yo en los no sé cuántos años, 30 y tantos años de ejercicio, no lo he visto de manera tan evidente como en los últimos tiempos, y me parece una aberración. Es
Es decir, me parece una aberración. Es muy difícil convencer a alguien, incluso para llegar a un acuerdo, porque le puede convenir de aceptar una determinada pena más pequeña y asumirla, cuando lo que estamos viendo es que hay determinados personajes que desde el punto de vista del gobierno se les cambia el código penal pues para sacarles de la cárcel. Es tremendo y es una quiebra de la sociedad y del Estado de Derecho bestial, desde mi punto de vista absolutamente bestial. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza. Antonio, ¿tú crees entonces que es normal que los ciudadanos se bloqueen? Vamos a ver, Hilando lo que dice Ángel. Es que no estoy de acuerdo en nada de lo que ha dicho Ángel. Qué raro. Estoy en las antípodas de lo que ha dicho Ángel. Bueno. En primer lugar, porque me parece arriesgado y me parece excesivo el decir que hay distintas varas de medir cuando estamos hablando en un medio de comunicación como este, que va dirigido a un público determinado. Yo sí puedo admitir que hay una cierta politización de la justicia, igual que hay una cierta judicialización de la política en determinados ámbitos. Pero eso no va en contra de lo que no ha dicho son Ángel. los ámbitos, no. Lo que pasa es que tú lo estás edulcorando. No, bueno, ya yo contaba con que si mi voz era discrepante iba a tener un perfecto Yo no he dicho nada, aliado. Yo te estoy escuchando. Digo, por Claudio. Tú eres un buen amigo, que igual que Claudio, igual que Rafa, que podemos discrepar y además bendita discrepancia y yo estoy encantado en debatir. Lo que sí quiero es, Claudio, lo hemos hablado muchas veces, no podemos transmitir a la ciudadanía este criterio de que hay politización, diferentes raseros, por una razón, porque es que el 90 y tantos % de la administración de justicia que nuestros televidentes van a tener va a ser los juzgados de primera instancia de Cantabria, la Audiencia Provincial de Cantabria, los juzgados de lo social, de lo contencioso administrativo, y ahí no hay ningún tipo de politización. Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Ninguna. Entonces, partamos de esa premisa. Oiga, usted si va al juzgado, como nosotros, podrá salir contento o con un berrinche muchas veces, porque el procedimiento pues no se ha llevado como a ti te ha gustado, porque la sentencia pues te ha sido adversa, por muchas razones. Ahora, a otros niveles, a los niveles que emanan del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, etcétera, pues sí, ahí hay una inevitable o evitable quizá, presencia política o desde el momento en que, como se elige el Consejo General del Poder Judicial. Pero yo, en cuanto a lo que ha dicho ahora Ángel, de que el gobierno va a establecer un nuevo Código Penal o unas nuevas leyes, bueno, primero, es una barbaridad jurídica decir que un gobierno puede alterar un Código Penal. Eso no se hace así. Lo hará el Parlamento y para eso tendrá que tener la fuerza parlamentaria suficiente como para poder modificar el Código Penal. Por cierto, cuando lo ha modificado el anterior gobierno, pues tampoco ya ha habido movimientos importantes, en fin, tampoco se ha montado tanta bulla. Pero luego, si queréis, más adelante vamos entrando en materia. Ponemos ejemplos. ¿Y para ti? Sí, es verdad, hay dos círculos de justicia. La normal, a la cual te has referido, la que la mayoría de la gente, bueno, la inmensa mayoría de la gente que nos puede estar viendo, escuchando, puede tener contacto con ella a lo largo de su vida. El problema es arriba. El problema es el Tribunal Supremo. El problema es Madrid. Ahí hemos visto cosas de todo tipo. No solo hemos asistido a aquellas cuestiones que han afectado personalmente a determinados políticos, etcétera, etcétera, sino a gente poderosa económicamente. Yo recuerdo mucho la famosa doctrina que se inventa, además ya averiguado quién se la inventó, que se inventa para sacar a los Albertos, ¿os acordáis? Sí. En el Tribunal Constitucional se inventa una doctrina. La doctrina Botín, que nos queda más cerca, que se inventa para un fin determinado. Y eso es así, y a mí nadie es capaz de convencerme de lo contrario.
porque vamos, después de tantos años... Ya, pero ello Rafael, lo pero sabemos. vamos a ver, pero estamos hablando de la justicia en general. En general, bien. Esa es la mínima parte de la justicia, pero es la que más escandaliza a la gente. Pues claro, porque es el ocurre. ejemplo. Es decir, yo estoy de acuerdo con vosotros en que los jueces de primera instancia, las audiencias, incluso los tribunales superiores de justicia, hacen justicia. Sí. Con mejor o peor criterio, Perfecto, sí, como los abogados también defendemos Exactamente. con mejor o peor criterio, pero sí se hace justicia. El problema es que cuando se llegan a esos casos, que son además los mediáticos, los más conocidos, el efecto que producen en el ciudadano es absolutamente descorazonador, desolador. Y el ciudadano no distingue. Dices, cuando el gobierno del señor Sánchez está diciendo que quiere modificar el Código Penal, evidentemente la modificación se hará en el Parlamento si tienen la mayoría necesaria, con el único y exclusivo fin de conseguir que el señor Junqueras salga de la cárcel porque ha pactado y tiene que aprobar sus presupuestos, eso es una absoluta y total manipulación de la justicia. Y eso es lo que el ciudadano de la calle ve y dice, cuando yo voy al juzgado porque me han pillado con una alcoholemia y además mi abogado me dice, no, mira, lo has cometido el delito y lo mejor que puedes hacer es pactar y te tienes que conformar con esta pena, él piensa, si yo fuera el señor Junqueras, esto se arreglaba. Y eso es demoledor, demoledor, absolutamente demoledor. Y eso es lo que yo critico, es decir, eso no puede ser. Sí, no, tienes razón. No puede ser. En un Estado de Derecho, la ley tiene que ser igual para todos. Porque es el único edificio, el único cimiento que tiene la democracia. O sea, si queremos un Estado de Derecho y demócrata, tenemos que tener la ley igual para todos. Me da igual si es rico, si es pobre, si es blanco, si es negro. Me da igual. Que sí, de acuerdo. Y además la mayoría que garantiza el Estado democrático permite al Parlamento, como bien decía Chiqui, cambiar las leyes, para bien o para mal. Me da igual, porque esa es la síntesis de la democracia. Lo que no puede ser es que se cambien las leyes por conveniencia de un momento determinado, necesidades de un determinado gobierno, de un determinado paisano o de un determinado poder económico. Eso es demoledor, desolador, y eso rompe los cimientos de la democracia. Y eso, yo con eso no estoy dispuesto a cargar nada, absolutamente nada. No, en eso estoy de acuerdo contigo. Lo de la reforma anunciada del Código Penal con unos fines muy concretos, eso es infumable. Fíjate, has puesto un ejemplo que es la alcoholemia. Entonces, se produjo también en el Tribunal Supremo un suceso muy curioso. Ya sabéis, si tú te niegas a soplar, así sin más, pues es otro delito, ¿no? Claro. Entonces, llegó el caso de un senador de Navarra. Desconozco y se me ha olvidado, no sé de qué partido pertenecía, da igual. Como era un senador, le tenía que enjuiciar el Tribunal Supremo. Tal senador se negó a soplar. Entonces, el agente de tráfico dijo, oye, pues venga, pum, para adelante. Doctrina nueva del Tribunal Supremo a consecuencia de ese caso. Si no presentaba ningún signo externo por el cual pudiéramos sospechar que tenía alguna influencia en el alcohol, pues no era necesario que soplara y, por tanto, el negarse a soplar no constituye delito. Yo esa conversación la tengo con un juez de aquí, de Santander, y dice, pues, si pudiéramos contar las miles de personas que se les ha condenado por eso a lo largo y ancho de España, ¿me entendéis? Es decir, hay un problema, es decir, tú lo acabas de decir, es nuestra, vamos, el fil de la balanza, la piedra esencial de nuestra democracia es la justicia. ¿Por qué? Es la última barrera. Es el último control de la última barrera. Perdonad que intervenga, quiero intervenir poco porque ya que tengo a todos tres maravillosos contertulios, hablan muy bien, pero de vez en cuando hay que meter cuñita para no desviar. A raíz de lo que estáis exponiendo, yo me estoy poniendo también como espectador. Digo, coño, si ellos se ponen de acuerdo, alguien, perdona la expresión, mangonea todo esto. Sí. O sea, que en un determinado momento se mueva ficha para un lado o para otro, alguien lo está moviendo. Sí. Igual,
¿Y quién es ese alguien? Yo te lo digo si quieres. Venga. Bueno, desde hace décadas, el Partido Popular y el Partido Socialista. Es así. Son los que deciden quién entra o quién no entra en el Consejo General del Poder Judicial. Ellos son los que... El Consejo General del Poder Judicial es el que decide... que deciden quién entra en el Tribunal Supremo. Sí, claro, por ende. Es que desde el Consejo General del Poder Judicial tú decides traslados, ascensos, quién llega, quién no llega al Tribunal Supremo. Entonces, normalmente el Tribunal Supremo llega gente con cualificación, la cualificación debida, pero también llega gente que tiene poderosas amistades. Eso es así. Bueno, yo por eso digo que... A ver, que estamos, por eso estoy entrando en un terreno ya resbaladizo, yo. Bueno, vosotros no, por lo tanto lo tenéis muy claro. Déjame que voy a seguir resbalando. Venga. Voy a seguir resbalando. Es decir, Quiero que vengas el lunes a la tertulia, ¿eh? Vale, a lo mejor me detienen este fin de semana. Pero vamos a ver. Se cambió incluso el sistema, se volvió a recambiar, más que cambiar, a recambiar el sistema. Porque de los 20 vocales, 12 son jueces. Y hasta el año 2013, sí, desde 2013, esos jueces tenían que ser avalados por bien o por un número que no recuerdo X de compañeros con su firma, oye, te avalo que te presentes, o por una asociación profesional. Eso ya no existe. Ya directamente son 12 entre jueces en ejercicio y 8 de juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de antigüedad. Y esos los elige 10, son 20 en total, 10 el Congreso de los Diputados, 10 el Senado. ¿Vale? Yo recuerdo perfectamente lo siguiente, era verano, julio, quizá a principios de agosto. Gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, era el jefe de la oposición Mariano Rajoy. Y en una de esas, Mariano Rajoy, quizá para darse importancia, hace unas declaraciones diciendo, bien, ya nos hemos puesto de acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién es? Yo y Zapatero. Y dijo quién iba a ser el presidente. Y el Consejo, el resto de vocales no fueron elegidos hasta septiembre-octubre. No, septiembre. Se reúnen y votan al presidente, ¿no? Que yo ya tenía anotado, porque Rajoy lo había dicho, en el mes de julio. Dice, ¿esto qué es? Entonces, si tú llegas allí, hombre, puede ser un aguerrido... Para que lo entienda la gente, Rafael, al presidente lo elige el Consejo. El Consejo ese que se iba a reunir, pero ya lo habían elegido Zapatero y Rajoy. Y entonces dice, bueno, salvo que haya un aguerrido fiel, independiente de su labor y tal, pero lo normal es decir es, recuerda quién te ha puesto ahí. Bien, esa es la clave. Chiqui. Lo digo porque parece ser que soy la voz discrepante y lo cual está muy bien, en relación con lo que sí. planteabais vosotros, decir lo siguiente. En la legislatura anterior y en la anterior del Partido Popular hubo una trascendental reforma del Código Penal. En estos momentos hay una serie de partidos políticos que se presentan con un programa electoral. Entre ese programa electoral de los que al final salen elegidos está la reforma de varios aspectos del Código Penal, que no solamente son los delitos de rebelión, sedición, etcétera, sino que está toda la materia relativa a violencia de género, delitos contra la libertad sexual, establecer la derogación parcial de la famosa ley Mordaza en materia de la eliminación de los procedimientos de faltas, de las propias faltas, etcétera, que yo personalmente me pareció una salvajada. Pero bueno, y hay bastantes materias que tocar. Siempre. Vosotros lo que estáis planteando es que la reforma, que con poca habilidad por parte del actual presidente del gobierno se vislumbra o hace mencionar en una entrevista televisiva, tiene un calado muchísimo más hondo, y es el siguiente. En estos momentos tenemos un Código Penal que en determinados delitos estamos completamente orillados de la legislación europea, de tal suerte que tenemos, de una parte, el problema de que muchas de las sentencias que se puedan dictar en España, de seguro que el TJUE va a revocarlas. Y en segundo lugar, que cuando queremos hacer valer nuestra jurisprudencia, nuestras sentencias, nos encontramos con un problema.
Pero no es porque los belgas o los alemanes sean más malos o sean perversos. No, hay un problema, y es que es la homologación de las tipificaciones delictivas de nuestro Código Penal, que tienen que estar en consonancia con las europeas. Y tenemos un tratamiento de los delitos de sedición y rebelión que, desde luego, están pensados en épocas pasadas, están pensados en épocas en donde o había una situación de dictadura o había una situación de terrorismo, y en estos momentos son unas tipificaciones en donde tenemos serios problemas para que cuando a alguien se le condena en España o se le persigue en España pueda ser detenido nada más pasar la frontera de los Pirineos. Pero muy serios problemas. Y claro, nos pintan la... Hombre, ya me dirás tú qué ha pasado con el señor Puigdemont, que yo soy el primero, que a mí personalmente me gustaría Lo que ha que pasado es que la la orden de detención europea no funciona, sencillamente. No, porque no, España no funciona, España no es un funciona país porque Bélgica y Alemania no tienen un homólogo tipo delictivo por el que se le... Bueno, vamos a ver, no. ¿España es un país democrático o no? Con todos los defectos que tenemos. España es un país democrático, que tiene un sistema judicial democrático y que dicta sentencias ajustadas al derecho. La orden europea de detención exige, según está constituida, que el juez del país que no ha dictado la sentencia, cuando tiene la orden europea de detención, no tiene que juzgar, porque viene de una sentencia, de una orden de un país democrático. Lo único que tiene que hacer es cumplir con la orden de detención y entregar al reo al país donde se... No, porque no hay sentencia, Ángel. No hay sentencia. Es orden. La orden de detención. pero es que no hay la sentencia. orden. No, pero la orden no tiene que basarse en una sentencia, sino que tiene que basarse en que en ese país esa conducta también esté tipificada. Y es ahí donde fallamos. Y tenemos que buscar una legislación penal que sea similar está en crisis y homologada. Precisamente por eso. Porque hay determinados países de la Comunidad Europea que entran a averiguar o a juzgar previamente si el delito es o no compatible. Mira, y la orden no dice eso. La orden dice que cuando hay una orden de un juez europeo para detener a un ciudadano europeo en otro país, el juez lo único que tiene que hacer es detenerle y entregarle al país. No tiene por qué prejuzgar porque estamos en un país democrático, ¿no? Ya, claro, por supuesto que estamos en un país democrático, pero está en un estado de prueba de derecho. que te has quedado un poquito atrás es que sigues diciendo Comunidad Europea. ¿Me entiendes? Eso acredita que... Me da lo mismo. Se llama Comunidad Europea. No se llama Unión Europea. El asunto es que hay un problema, y es que de homologación de nuestra legislación penal. Y así no vamos es un problema de homologación, que no equivoquéis a la gente. La orden europea está fallando, porque de hecho está fallando no solo con España, sino con otros países, porque determinados países de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, llámalo como quieras, que es lo mismo, se dedican a ver si lo que hay detrás está bien, les parece bien o mal, y eso no es lo que dice la ley de detención europea. La ley dice que si surge de un país democrático de la Unión Europea, ese señor lo tiene que detener y mandarle, porque no tiene por qué estar prejuzgando. Y ese es el problema. Mira, ese es el problema. Los tribunales de la Unión Europea, los juzgados y tribunales de los diferentes países integrantes de la Unión Europea nos están pintando la cara, y no por la incompetencia de nuestros jueces y magistrados, no por un problema de eficiencia judicial, por un problema de falta de homologación judicial. Que no es verdad eso. Bueno, sí, que bueno, hay una cuestión histórica. Vamos a ver, sí, pero escura. En lo del delito de rebelión, bueno, pero que da igual, yo la verdad, pero bueno, sí, te entiendo. Es que da igual. Te entiendo, pero hay una cuestión que es la cuestión belga, que es para estudiar. Eso es otra historia. Pero eso es otra historia. Yo creo que no sé si es la excesiva ingesta del famoso chocolate belga o que da lugar a ello. Eso es otra historia. Pero no entender que un tipo acusado de matar y de pertenecer a una banda terrorista no se le pueda extraditar a España, y eso ha ocurrido siempre con los de ETA. Claro. O sea, los de ETA, cuando Francia ya deja de ser su santuario, su refugio, ¿dónde van todos? A Bélgica. Porque en Bélgica no les extraditan, y hay unos cuantos. Pero para que la es gente... que, claro, va luego lo de Puigdemont, que por cierto... Rafa, pero para que la gente lo tenga clara, tenemos que dejar claro que la orden europea de detención
La norma es, usted no tiene que prejuzgar Correcto. nada. Es decir, tiene una orden europea de detención, lo detiene y lo pone a disposición del Estado que le ha ordenado. Y nada más. ¿Quién aplica la euroorden? Coño, la euroorden es ¿El una país? norma. No, sí, pero Sí. es una el, norma. no, Europea. es el país de residencia. Del Bueno, del de ciudadano o de estancia, detenido. sí. Sí, pero ¿sabes qué pasa? A Que ver, un país tan poco criticable y con las garantías jurídicas que ofrece hoy Alemania, el ejemplo de Bélgica, estoy totalmente de acuerdo, es Sí, la justicia es un belga en caso materia de singular. extradición Es un caso singular. absolutamente Sí. impresentable. Yo No creo que funciona. Por eso está ahí. seas de por eso izquierda, fue de ahí. derecha, de centro, Sí, da igual. la Eso euroorden no ecléctico, funciona. positivista, Da o igual. sea, Y lo que hay que sea. A ver, revisarla. un momentito que me estoy perdiendo. Claro, Estoy perdiendo, porque es estoy un perdiendo, es un porque la gente- concepto. Me han dicho, me están mandando WhatsApp Claro, que la no lo gente se entiende. está levantando ya al frigorífico. Y es mal asunto. Cuando la gente se levanta al frigorífico, mal asunto. Y la gente dice, vamos a ver, corregidme en este caso, que soy la voz de su amo. Qué raro, y es una sensación que tengo yo, y lo sigo manteniendo en todo este proceso de Cataluña, en los que los asesores jurídicos de los políticos lo ganan todo. Lo ganan todo. ¿Esto qué quiere? Pero es que eso no es verdad. ¿Cómo? Bueno, es verdad, vale, bien, no te vengas arriba ahora, No no te es- vengas, que no arriba vengo ahora, ni arriba que has ni estado abajo. llevando a la contraria No, a, no es a verdad. Ángel, no, ahora no, ahora sale el Antonio Sarabia, en fin, abrazajueces. Bien, Antonio, y perdona la expresión, todo el mundo sabe nuestra confianza, perdóname, no lo tendría que haber dicho. ¿Me entiendes? Apaga el teléfono, que es lo que tenías que haber dicho hace media hora. La sensación que da, querido Antonio, la sensación que da a la gente es que en Cataluña se conocen todos los movimientos, han hecho todos los movimientos de Europa, han sabido a dónde tenía que ir, qué tienen que hacer, para arriba y para abajo. Coño, son más listos que nosotros. Yo sé que ahora queda muy bien el corporativismo, venga, apoyarnos cuando nos interesa apoyar, pero algo está fallando, perdona un momentín, No, algo hay- está fallando. hay un- La gente un lo que interpreta... procedimiento ejemplarmente Chiqui, instruido, chiqui, ejemplarmente joder, va bien. enjuiciado y ejemplarmente, para mí, ¿Pero por fallado. qué nos tumban todo? ¿Pero No, por qué pero nos tumban todo? no, Bueno, no. pues eso, No, si yo has tampoco entendido estoy de algo acuerdo. de lo que he dicho, pues No, medias, será ¿vas a medias? por eso. Parad un poco. Es que ha habido un suceso, que es Sí. la famosa sentencia del Tribunal Europeo respondiendo a una especie de consulta del Tribunal Supremo, en la cual le consultaban, oiga, el eurodiputado, ¿a partir de cuándo lo es? Y han dicho... Han contestado lo que tienen que Pero contestar. se ha producido, y la culpa, ojo, apuntemos, medios de comunicación. Vaya, Nacionales. vaya, hombre. Nacionales han comprado la versión INDEPE desde el minuto 1. La versión INDEPE es A lo que... mejor es que se han movido mejor. Bueno, bien, vale, pero... No, todos los Hombre, editoriales vamos a que han ver. aparecido en el Washington Post, en el New York Pero- Times, pero a vamos favor a- de pero- los independentistas, ¿por qué? Porque se escucha, mueven mejor. Pero escucha No, yo un siempre segundo. escucho siempre. Escucha un segundo. Entonces, se ha vendido. El Tribunal Europeo dicta una sentencia que echa por tierra y revoca las... Que no ha revocado ninguna sentencia de ningún tipo. No es verdad. Simplemente ha respondido a una consulta. Pero se ha montado un jaleo. Con una versión muy independente. La extrapolación de las sentencias y la información judicial es era una muy consulta, adecuada, no tenía más efectivamente. valor. Es decir, Totalmente de acuerdo. es que no puede ser. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, también tiene razón Antonio, que nos han, a los tribunales españoles como a todos los demás. No, a todos los demás no. A todos los demás. Ya te digo yo que a Alemania y a Francia no se mueve ni esto. Verá, Con Alemania. No, escucha. escúchame tú a mí ahora. Yo te digo que con Alemania y con Francia, Sí. con Alemania, la Unión Europea, Sí. Ángel Sánchez Resina, no se mueven ni esto. sí. ¿Cómo que sí, hombre, que sí? estamos leyendo- No, ¿sabes estamos por qué? leyendo todos los ¿Sabes por días. qué? Porque ellos tienen sus leyes y las leyes y sus artículos están para cumplirse, no para cambiarles. Si Bueno. aquí se ha hecho un juicio contra unas personas que han traspasado las leyes, correcto Sí, o no correcto, sí, correcto. habrá Correcto que las cu- han traspasado, digo. Pero habrá que cumplirlo, ¿o no? Sí,
Sí. ¿O no tenemos que hacer rápidamente un cambio de la legislación para minimizar? Eso es otra historia. Ah, ya sé Esa cómo. es la segunda Ya sé. parte. Es que eso es lo que se queda la gente. Claro. Es que eso es lo que Es se que queda la la segunda, gente. es decir, tiene razón Antonio en lo que ha dicho. No, que todos espera, tenemos nuestro punto de razón, No, que tiene yo digo razón, que no. tiene razón en lo que ha dicho, que hay programas electorales de los que están en el gobierno de cambiar el resto de delitos. Pero los delitos en relación con la libertad sexual y tal, correcto. Pero ha sido la vicepresidenta del gobierno la que ha indicado y la que ha puesto el delito de sedición. Y eso hay que ponerlo en el marco de otras declaraciones y en el marco de un momento determinado, en la cual una semana antes se sabe, y lo dicen los dos actores que firman el pacto, que son el gobierno y en este Izquierda caso el Democrática. Partido Esquerra Republicana, vamos o queremos desjudicializar. Y a la semana siguiente se dice esto. Y al día siguiente de esto van los representantes del nacionalismo catalán y diciendo, efectivamente, esto es lo que hay que hacer porque hay que sacar esto de las garras de los jueces. Ya que Eso lo he leído yo. A que eso lo entiende Entonces, todo el entonces mundo. está, ahora bien, es cierto... A que eso lo entiende todo el mundo. Sí, ahora, es cierto que el resto de reforma del Código Penal obedece a otros principios. El que pero haya una esto- razón de Mira, oportunidad política, cierto. El que además hay una razón adicional y muy importante de adecuación de nuestro ordenamiento jurídico penal a los parámetros de normalidad de la Unión Europea, también. Vale, Antonio, escúchame, pero eso... Porque es que si no, luego no vamos a poder Escucha, ejecutar ninguna escucha, sentencia. pero eso vale ¿Estaréis para el de delito de acuerdo- rebelión. estaréis de pero no acuerdo de sedición. conmigo que es verdad que claro que hay que modificar las leyes y entre otras el Código Penal, y lo que tú has dicho es cierto, pero para modificar el Código Penal no es lo lógico hacer la comisión típica de codificación para hacer la modificación del Código Claro, Penal. es lo que habrá que hacer. Es decir, Claro. no es una cuestión oportunista. Pero ¿quién ha para dicho? algo No, el oportunismo es decir que el Además, gobierno va a alterar el Código Penal. pero que no lo he Eso dicho es yo. No, Pero no lo has no lo he dicho. dicho yo. Pero hay... Perdonad un momento, Lo ha Chiqui. dicho la Porque vicepresidenta nunca se ha del hecho... gobierno. Sí, no, la Ha sido ella, ha sido ella. A ver, un momentín, es por la favor. que ha manifestado su Bueno, bien, intención vale. de iniciar Chiqui. el trámite. Sí, porque no han hablado de Sí, otros hombre, delitos. pero eso Un momentito. Han hablado de otros delitos. Break. De la misma manera que estamos diciendo que estamos en inferioridad y que tenemos que ajustar nuestras leyes a la Unión Europea, ¿y Bélgica? No. Bélgica no. Bélgica lo tiene todo A bien ver. con los ejemplos que estáis poniendo. No, perdón, es un no, pro- perdón, no. Bélgica, no. la Con los crítica- ejemplos que que no, estáis hombre, que es que poniendo. la crítica no, a ya. O sea, sí, Bélgica, pero tú sabes lo que voy a Bélgica no decir. tiene que cambiar nada, es que te veo venir. No, o sea, es que nosotros una en cosa- España sí que lo tenemos que cambiar para que una- adecuarnos, porque claro, no estamos equiparando a las leyes que hay en Europa. Que no, Bélgica Claudio, no acepta la euroorden de detención. Una Eso cosa no tiene es el problema. Código Penal y ¿No otra debiera cosa es cambiarlo? la ley de enjuiciamiento criminal. Ya. Una cosa es la tipificación de los delitos y otra cosa es luego la ejecución de las sentencias, ¿eh? El aspecto penológico. ¿Pero a ti te parece bien lo que está pasando, Antonio? ¿A ti te parece No, Esa es ¿cómo la va a pregunta. parecer? Vale, ya está. Pero Sí que es lo que ya, estamos pero hablando. tranquiliza. nuestro diagnóstico es diferente. Sí. Bien, bien, bien. Vale, Por ejemplo, aquí no se ha tocado un tema que yo creo que es de los que más alarma ha causado al ciudadano de a pie en los últimos años, que ha sido el que hay una sala especial del Tribunal Supremo que elabora un criterio relativo a un famoso impuesto que se llama el AJD en los préstamos hipotecarios, que la sala dice no, la sala de lo contencioso, dice esto es materia, es imputable al banco. Dicta una segunda sentencia y cuando se va a publicar la segunda sentencia, Reúnen a la- el Tribunal Supremo, presidido en pleno por su presidente, todas las salas y secciones se pronuncian sobre esa materia y se pronuncian sobre una materia contencioso administrativa, salas de lo civil, de lo penal, de lo contencioso administrativo, Y, Antonio, de lo ¿qué? laboral, Sí. y resulta que echan para atrás una sentencia Sí. del legítimo órgano judicial que tenía de la que sala dictarla. que corresponde. De la sala que corresponde. Pero, Eso ¿y a tiene qué- mucho que ¿y a ver? qué se debe? ¿Y a qué se debe Al principio de la ese conversación tipo se debe. A lo estoy que diciendo? vosotros decíais A lo que antes, estoy diciendo. de que hay en determinados, lo que decía perfectamente Círculos, Rafa, que yo no lo círculos. supe decir bien, los círculos. El círculo de la superestructura jurídica, Sí, arriba, sí. ese es el que está mediatizado
politizado y al que, digamos, susceptible de ser tocado, de ser influido. ¿Vosotros no pensáis, no pensáis que el Consejo General del Poder Judicial debería nombrarse por los jueces? Yo tengo serias dudas. Y por los colegios de abogados. Serias dudas por lo siguiente. Por los operadores. En Estados Unidos, alguien tan Sí. peligroso como Donald Trump nombra al presidente del Tribunal Supremo y magistrados del Tribunal Supremo. Sí. Y los fiscales, etcétera. Y en España, por suerte de que la política ha estado en manos del bipartidismo, Sí. pues eran los que ahora mismo el Partido Popular no quiere, como tiene en estos momentos cogida la mayoría, tiene tomada la posición, pues resulta que no quiere que se reúna nuevamente el Consejo a los efectos Es que no quiere renovar. Entonces, para mantener su mayoría. Es que son 3 quintos para nombrar a... Claro. Hay que poner de acuerdo mucha gente. Claro. Entonces, pero ese es el sistema actual. Pero es que de verdad creéis... Que yo lo critico. A ver, Estoy de acuerdo ¿de contigo. verdad creéis que es Sí. mejor que los parlamentarios elegidos por el pueblo español lo van a hacer peor eligiendo miembros del Consejo General del Poder creo Judicial? que sí. Yo estoy convencido. Que los propios Te magistrados, voy a decir. Yo estoy que son convencido. los que tienen que vigilarse a sí mismos, es decir, las asociaciones de jueces Sí. son las que van a elegir a los que tienen que vigilarse a sí mismos. Yo No estoy parece un convencido. contrasentido. Yo estoy de acuerdo no, con Chiqui. A no, mí me parecería más lógico. ¿No será mejor un una sistema proporción- mixto? Correcto. Bueno, Estoy con vale. Chiqui. Vale. Incluso Podemos yo llegar estoy a un acuerdo. totalmente de acuerdo con Chiqui. Podemos llegar a un acuerdo. A ver, Podemos llegar a un acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo. Siempre que sea... Que vamos- Siempre que sea largamente, fíjate el contexto, largamente minoritaria la participación política. Sí. Yo Es estoy decir, convencido. los vocales de designación política. Es decir, vale, estoy de acuerdo. Usted está ahí para representar con carácter así genérico la ciudadanía. Vale, 1/3. Pero, Rafa, si es que En otro tercio que intervengan los colegios de abogados. ¿Por qué los colegios de abogados no No, pueden? los operadores no pueden, jurídicos, y yo por- creo y de que tienen- procuradores, tienen ¿por que qué no intervenir. pueden? Yo creo que bueno, pero tienen que ya dar. hemos avanzado, perdona, Rafa, sí. Ángel, Cualquier Chiqui, cosa menos ya la hemos, actual. bueno, pero ya hemos avanzado algo, ya tenemos, por lo menos los que estamos aquí, Pero- parece que proporcionalmente sí que nos podemos poner de acuerdo. Pero Luego otro día hablamos de pero las costará mucho proporciones. que eso lo veamos algún día. Sí, costará. Es más, te voy a otra anécdota. Gana o gobierna el Partido Popular, Rajoy. Ya no desconozco si era en momento de mayoría absoluta o no. Es igual, el ministro era Gallardón. Sí. Y entonces alguien, un periodista, lo recuerdo perfectamente, es más, no lo recuerdo, es que lo tengo guardado. Un periodista pregunta, oiga, ¿no estaba en su programa electoral la independencia judicial? Y está en ese momento negociando pues otra renovación, La del renovación tal. del Consejo. Y dice, sí, pero lo vamos, en aras a mantener el consenso con el PSOE, no lo vamos a hacer. Toma ya. Toma ya. Siempre hay una excusa. ¿Por política. qué? A ambos dos les interesa. Evidente. Porque además lo han usado siempre. Hay otro suceso realmente vergonzoso del Consejo General del Poder Judicial, de hace ya más años, en la cual se mantiene a capa y espada a un sujeto, y digo un sujeto, por no decir otra cosa, designado por los de entonces Convergencia y Unión, un juez que se llamaba Pascual Estevil, un delincuente, un tío que cobraba por poner a dictar gente, sentencias. dictar sentencias y poner a gente en libertad. Se sabe y se le mantiene porque a la mayoría entonces conservadora le interesaba que ahí estuviera porque era inminente el nombramiento de la sala segunda de lo penal. ¿Que iba a enjuiciar a quién? Pues a Barrio Nuevo, a todos estos. Oye, O sea, vale, ninguno de ellos quiere dicho abandonar. esto, Rafa, Sí. el Racing se va a salvar. Espero que sí. Dicho esto, el Racing se va a salvar. Porque Hombre, claro, si vamos de- a ver. depende de un juez Vamos a ver. único o- No, o te que digo, quede. vamos, te digo esto porque lo que estoy diciendo, vamos, es apabullante. Sí. Habrá gente que nos esté viendo y diga, ¿estos están locos? ¿Qué están diciendo? Bueno, en mi caso sí, es evidente. Bien, Pero, loco con conocimiento de causa. bueno, sí. Loco vale. con conocimiento de causa. Alguno. A raíz de vuestro testimonio, la sensación que tiene que trasladar a la gente que nos está viendo es que vamos de mal en peor.
A mí no me Es que gusta... no me vamos gusta- de mal en peor. Estamos atascados, Pero ¿por qué digo? atascados. Pero bueno, un momento. ¿Por qué digo que Porque vamos en de mal en estos momentos peor? el Partido Popular no quiere Recientemente, desatascar la situación. espera un poco. no, Chiqui, que tiene ahora no razón. está en el poder, relájate. No, Sí, pero- Relájate que no está en el poder. sí está en el poder. Bueno, bien, vale, bien. ¿Cómo que no? Te digo, Sí, un momentito, perdón. por favor. Sí. Digo que los que nos estén viendo dirán, bueno, a tenor de lo que están comentando los tertulianos, da la sensación que vamos de mal en peor. Para mí es de mal en peor, aparte de encima de lo que estáis diciendo, pues hombres, algunos nombramientos que son legales, pero que son poco higiénicos. Iríamos mucho Entonces- peor si no lo pudiéramos decir. Ay, También es verdad. Bueno, bien, hombre, Iríamos sí, mucho pero no peor. No, estaríamos. lo digo porque a mí No, me bueno, gusta nada. dar Pero el tema, no, sensación bueno, de- pero el tema socorrido de De la hace- dictadura, de en hace fin, si 20 no superamos años- eso. De hace 20 a ver, años a esta parte, Sí. el nivel de nuestro sistema judicial nada más que ha hecho que mejorar. Es cierto, es cierto. Nada más. Eso es cierto. A todos los niveles. A pesar de. A pesar de que seamos Claro, críticos. a pesar de- en el nivel absolutamente normal. críticos. Mira, pesar de- Claudio, No, pero- hablemos de un tema muy concreto. Antes, cuando te querías recurrir una sentencia de un juzgado de lo social, te tirabas 4 años en el Tribunal Central de Trabajo y tenías que ir a Madrid. Chiqui, Antes no había Chiqui, juzgados que de yo lo estoy aquí, administrativo. Chiqui, que yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo como ciudadano, cogiendo tus ejemplos, los de Ángel o los de Rafa, digo, ¿y por qué? Te pongo ¿Por qué yo? ¿Me dejas un 50, momentín? no, ¿Me dejas, 50, no, 60, ¿me 80 dejas un momentín? ejemplos? ¿Me dejas un momentín? Que es que luego encima me vas a dar la No, razón. además tú eres el dueño de esto, o sea que... Coño, claro, faltaría más. Yo, ciudadano de a pie, ha puesto antes un ejemplo, Rafa, vamos, que es contundente, que es sonrojante. Yo cometo una irregularidad, una infracción de tráfico, y a mí me castigan conforme a la legislación vigente. ¿Por qué Claudio Acebo, que es senador, le va a cambiar una sentencia? ¿Pero dónde estamos? Eso es lo que la gente, Chiqui, cada uno tiene que luchar por evitar todo eso. por Es que eso es una vergüenza. Pero, Claudio, por eso Es lo que eso es decimos. Por eso lo decimos. Claro, que por eso, pero por eso lo decís, y desgraciadamente. por eso digo yo que hay gente que nos está viendo y dirá, joder, se está encogiendo de hombres, esto no puede ser. Y por eso digo yo que si vamos avanzando a mejor o todavía seguimos estancados. Y quería meterme en el tema de que hay nombramientos que son legales, pero que son higiénicamente no son recomendables. Claro. Alguien que ha sido ministro o ministra, Por ejemplo, no la fiscal es general. legal, claro que es legal. Ahora, ¿qué es higiénico? Pues caramba, no. no. Anda que no tendrá el PSOE gente para poner. Anda que no tendrá gente y gente buenísima en el PSOE para poner. Chicos, pues parece que están chinchando, que lo hacen un poco adrede. No, además, No, es que lo vamos hacen a ver- adrede, evidentemente sí. lo hacen adrede. Vamos a ver una cosa. Lo Además, hacen esto- adrede porque es una manera de demostrar Sí. al resto que el que manda es el que manda. Sí, y estos juegos son Y eso es un peligrosos. problema de soberbia. Son Es un juegos, problema de son soberbia. juegos peligrosos a la larga, ¿eh? Claro que son Y peligrosos. hay países que... Porque minan. Hay países que están volviendo muy atrás y están dejando muy en duda su existencia de cuidado, democracia en Europa. Rafa, ¿eh? En Europa, Polonia, Rafa, Hungría... cuidado tal, con las ojo. modas de las sentencias. Cuidado con las modas de las sentencias. ¿Qué es eso? Pues eso es muy sencillo. Hay una ola que te arrastra. Abusos sexuales, etcétera, 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 etcétera. Hay una ola que te arrastra. Es verdad, es verdad. Cuidado, porque a lo mejor algún salvaje, algún canalla, que pueda estar viéndolo, Dios lo quiera que aquí no, en otro sitio dice, coño, si me interesa más matar a la persona que lo otro. No. ¿Cómo que no? No es así. No, ¿Cómo que no es así? Que ya lo Pero- sé, que es ya, muy ya, bonito ya, delante de la ya, tele no. que tú quedes bien. El que queda mal siempre soy yo. Pero la gente, yo recojo el testimonio de la gente que está en la calle. Y cuidado con algunas sentencias, porque pueden dar pie a eso que te digo yo. Porque hay mucho tolay. Primer punto. Solamente en el aspecto indemnizatorio, la muerte es más barata que una gran invalidez o que una tetraplegia. Eso lo Solamente saben, en lo eso. saben las Vale. compañías de seguro. Exclusiva de las Solamente- compañías Yo de te digo que seguros. cuidado con las bodas, Y ¿eh? eso, A la Sí, gente hay que pero- jugarla por lo que es. Cuidado con las que- bodas. No, Pero pero claro, a la- yo a la- creo que en eso tenemos que ser muy prudentes. Sí, ¿eh? pero también hay que decir Tenemos una que cosa. ser muy prudentes. También hay que decir una cosa. Cuando la gente oiga una sentencia y se queje de una sentencia, que piense también lo siguiente. Ojo, los jueces y tribunales aplican la ley, que no fabrican ellos. La fabrican nuestros políticos.
Sí, bueno, pero Ojo, hay siempre criterios se olvida. preferenciales. Siempre se olvida. No. Ya me molesta Siempre darle se la razón olvida. a Claudio, pero sí que es cierto que Siempre hay una se cosa olvida. que es la tendencia. Hay una Vale. tendencia jurisprudencial, un criterio que se va corrigiendo. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es posible? ¿Por qué es posible? es Porque que- el tipo no está bien redactado. Claro. Claro. ¿Quién la ha redactado mal el tipo penal? El Congreso de los Diputados. Pero yo estoy- Es que mira, yo vamos a estoy de ver. acuerdo con una cosa Si no que se dice legisla Claudio, desde el que siglo a mí XIX, me chiquillos, da, lo sabemos a mí todos. me da a veces rabia, me Los delitos indigna. de moda, a mí también. No, es eso, los medios de comunicación, ciertas asociaciones, etcétera, empiezan a Cargan criminalizar las determinadas tintas. conductas o a hipercriminalizar las que Sí. ya están tipificadas. Entonces, sí que es cierto que somos un país en el que hay 47 millones de abogados, 50 millones Y seleccionadores de directores, fútbol. y seleccionadores Sí. de fútbol, Sí. etcétera, ¿no? Sí. Y que se opina y a veces se dictamina con excesiva alegría. También. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero cuidado, yo creo que hay que partir de un hecho, Claudio. Cuando en España se comete un delito, se comete un hecho, etcétera, hay un juez de instrucción que instruye, hay un fiscal que está ahí, hay un abogado de la acusación particular, un abogado de la defensa, luego hay un juzgado o sala que dicta una sentencia, luego esa sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia No, nadie correspondiente, duda, luego nadie es duda. recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, es decir, que si hay un sistema garantista a nivel procedimental Súper es en garantista. España, yo creo que Súper estamos de acuerdo en garantista. eso, ¿no? Completamente Súper de acuerdo. garantista. Extraordinario. Claro, A a mí me veces dice, eso- "Bueno, es que a veces- la condenaron porque le dio un bofetón al niño y la metieron 4 días claro, o tuvo una pena de 6 meses". A saber cómo fue. Pero hombre, Hay que ver, ha habido hay que entender. forenses, ha habido Hay que peritos de parte, ha habido juez de instrucción, ha habido fiscalía de menores, ha habido mil cosas. Mira, una de las críticas que hacen Y determinados... no tiene la razón el periodista de El Faro de Vigo que ha pretendido pero no estás hacer de acuerdo. carrera periodística Chiqui, a través del ¿No está de tremendismo acuerdo que en y del determinados sensacionalismo? casos puntuales También tienes razón. la influencia tienes toda la mediática, la presión mediática en algunos casos es brutal? Sí. Yo ahora tengo en la cabeza 3-4 juicios que se han hecho grupales en España y la presión mediática es brutal. Brutal. Eso es patrimonio de todo el mundo, porque generalmente no solamente ocurre a nivel judicial y digamos penal, sino que también ocurre en todos los medios. Es decir, los partidos políticos, ahora mismo hay un partido político que para mí estoy en las antípodas de él, pero resulta que yo me quedo asombrado de la capacidad hablo de Vox, de la capacidad de comunicación, de penetración de las noticias, de clavar mensajes que calan en el público, etcétera. Yo creo que no es culpa, yo no creo que no es culpa del partido ese, sino es culpa cuando ese No, yo partido- no digo que sea culpa de ese partido, digo No, que- pero lo que quiero decir bueno, es que pues, cuando ese partido es capaz de introducir en las noticias todos los días determinados asuntos, es porque el resto de partidos están haciendo unos huecos tremendos. Ah, sí, Unos también, huecos ¿verdad? tremendos. También, porque ¿verdad? esto es como el También, fútbol, ¿verdad? ¿no? Si dejas hueco te meten gol. Sí. Pues no A ver, dejes hueco. sin dejar No de dejes reconocer hueco. lo que dice Claudio, que es una verdad como un templo, y es que claro, hay la influencia determinados mediática es una verdad. grupos de presión que hoy las redes sociales son a veces maravillosas para muchas cosas y son una inoculación Terribles para de fake otras, news, de terribles. interpretaciones dolosas, de interpretaciones espurias de noticias, etcétera. Pues bien, pero no es patrimonio, no es materia específica de intentar crear una corriente de opinión Pero a En nivel cambio, de... en cambio es curioso, perdona hace un momento, porque que no se me vaya, porque yo creo que es muy importante. En cambio, no hay ese ánimo de crítica cuando se producen esas historias, no hay un ánimo de ensalzamiento cuando los jueces hacen otras cosas. Y me voy a explicar rápidamente. Porque esta es una creación de los jueces de primera instancia, de las audiencias provinciales, que acaban sorprendiendo al Tribunal Supremo cuando llega arriba. Todas las sentencias sobre cláusula suelo, participaciones preferentes, etcétera, etcétera, que han supuesto la recuperación de mucho dinero para el particular, para Al mucha gente, ciudadano. es una creación de los jueces.
De primera de instancia. abajo. De primera instancia. Y de abajo va yendo hacia arriba, pero empieza abajo. La sí. primera sentencia Y arriba lo que limitan. pone en Empieza valor arriba lo la ley limitan. de consumidores y usuarios, su La- homóloga esta es materia sale. del TJUE, del Tribunal Vale. Europeo. Pero ¿quién empieza? Los de abajo. Escucha, Fantásticamente. escucha, incluso Y los jueces el- de primera instancia haciendo consultas Sí. al tribunal, precisamente con suspensión para Claro, aclarar claro. las cosas. Es más, se han dado, volviendo a la conversación del principio, alguna sentencia del Tribunal Supremo difícilmente explicable, Muy difícil. Claro. que ha acabado otra vez en Europa. Por ejemplo, ¿cuál era la que limitaba? No, solo las pólizas... ¿Cómo era? La retroactividad La retroactividad de solo... de 4 años. Solo 4 años. Eso- Dice, pero oiga, si simultáneamente está diciendo que esto es nulo, que esto Mi es... Pero esto mi es... despacho nulo. tuvo Sí. el honor de ser uno de los 4 bufetes que planteó ese tema. Perfecto. Y se nulo, obtuvo el nulo. una sentencia que tumbó el criterio del Tribunal Supremo, que de buenas a primeras decía que la Claro. devolución de los intereses leoninos, intereses fraudulentos, Sí. solamente se retrotraía al año 2013, dice el Tribunal Europeo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si es nulo, es nulo. Pero fijaros, los jueces de aquí, de Santander Capital, la audiencia de Cantabria y del resto de tal, habían dicho lo que habían dicho. Pero de repente llega la cosa ahí arriba, al círculo de arriba que hablábamos antes, y digo, ¡oh! Esto es mucho dinero, ¿eh? Sí, pero la audiencia provincial Esto es de mucho Cantabria dinero. ¿Cómo se arregla? fue una de las Sí, sí, audiencias sí, sí. que remitió el asunto para su examen. Sí, sí. en Quiero la decir, justicia he europea. hablado la de aquí y la de toda concretamente, España. A ver, es que en Concretamente, Cantabria un juez de primera instancia de Cantabria fue el que hizo la primera consulta. Ah, sí. Sí, Jaime. No, y luego Pero yo quería decir la una audiencia cosa. provincial Yo presidió. quería Me decir- encantando que tengáis muchos casos estos yo quería decir que No, tenéis pero- muchos clientes pero quería y que lo decir- estáis sacando. yo quería de- decir una No, es que me encanta, que me agrada pero yo que... quería decir Pero una quiero decir que la gente también tiene que Por conocer ejemplo, cosas de el los buen jueces, hacer de ¿no? la justicia cercana. Yo quería Claro. decir una cosa para Sí. hacer una absoluta vorágine de ideas. En este país la gente nos quejamos, la gente se queja desde hace mucho tiempo y viene al pelo de que tenemos un derecho tremendamente garantista, de lo cual yo me alegro además, Sí. me parece que así debe ser. Y criticamos que los delincuentes entran por una puerta en el juzgado y salen por la otra. ¿Vale? Fíjate, eso es una contradicción, pero de eso la gente se queja y la gente lo dice. Detienen al que roba 27 veces, le detienen hoy y mañana por la mañana está en la cárcel. ¿Por qué? Porque el derecho español es muy garantista, es decir, solo aquellos que se puede considerar con las pruebas necesarias culpables son condenados y los que no están en libertad. No se juzga a Eso es nadie. lo que por decía el hecho- Rafa, el problema Claro, que hay es un claro. ordenamiento jurídico que en algunas materias Claro. es necesario tocar, Claro que es necesario. es necesario En reformar. todas las materias, porque el derecho es una cuestión dinámica, No, hay- como la sociedad y como la vida. Hombre, siempre se dijo, bueno, cuando no, y es así. Tú si quieres saber cómo es un país, vete y compra un código penal de ese país y léelo. Y te haces una idea de cómo es ese país. En serio, si Sí. es autoritario, si Lo es que liberal, premia, si lo es que tal, castiga, es así. claro. Es así. Y España tiene un derecho, desde luego, desde el punto de vista penal, muy garantista. Es decir, es difícil condenar a alguien si no existen pruebas razonables. Y eso es una se ve- garantía democrática. Pero ya se En podía, algunos ya casos, se podía se- legislar. en como algunos el casos se 19. nota mucho. En algunos casos, en un par de ellos, formas, se está no, notando pero- bastante. Estamos focalizando mucho el tema Nos tenemos que en ir. el derecho penal Sí. y hay que partir del hecho que el derecho penal constituye igual un 11 o un 12% del conjunto mínima. de los procedimientos que hay en Mínima. España. Y en España los jueces sí que han hecho una extraordinaria interpretación actualizándose en materia de derecho de familia, de tal, que es materia civil, en ejemplar. materia mercantil. Nadie, a ver, Conclusión. materia de estamos rematando consumo. ya, Sí. porque nos tenemos que marchar. Conclusión, hay que despolitizar los nombramientos del Consejo, Sí. porque lo importante en una democracia es tener una última barrera. Independencia. Una última barrera, que es la administración. Que sea Eso- independiente. Eso A ver. distingue una democracia de la que no de lo la es. que no lo es. Bueno, y hemos Y llegado al nosotros principio- la podemos perfeccionar. Hemos llegado al principio de acuerdo que proporcionalmente, luego podemos- otro día hablamos de qué Vale, tipo pero de lo proporción. lo podemos mejorar mucho. Que es un placer teneros a vosotros. Muchísimas sí, gracias, Rafa Sebrango, muchísimas gracias, Chiqui, Antonio Sarabia, muchísimas gracias, Ángel. Hoy no te ha llamado nadie fascista. No. Hoy has librado. No, no. Hoy has librado. Yo estaba a punto. Hoy has estado, Chiqui. Hoy has librado.
Es que cuando se dice la verdad duele mucho, ¿eh? Me encanta que seas así. Oye, que muchísimas gracias. Otro día prometo que volvemos a hablar de más cosas que yo creo que son interesantes, ¿eh? La semana que viene, reforma laboral. ¿Es la culpable de lo que está pasando ahora? Dicen algunos. Vamos a tener secretarios generales, Mariano Carmona de UGT, Carlos Sánchez de Comisiones Obreras y Enrique Conde de la COE. Vamos a hablar de la reforma laboral. Vamos a hablar de empleo. Es curioso que el principal problema que tenemos en España es empleo y aquí andan distraídos con otro tipo de leyes. Dicen que en esta legislatura hay prioridad para otro tipo de leyes y a lo mejor el empleo podría ser una. Insisto, la reforma laboral es el diablo, el que lleva tridente, el culpable de todos los males que hay ahora. Salario mínimo, ¿a cuántos han beneficiado? Insistiremos en que algunos se intentan seguir tergiversándolo. Los 50 euros más su parte proporcional de seguridad social lo paga el empresario. Y luego, en cuanto a intereses, se beneficia el Estado. No cambiemos las cosas. Y hablaremos también de esa reforma laboral, el salario mínimo y de empleo, que es en definitiva la gran preocupación que tenemos. Eso será la semana que viene. Y la siguiente estará con nosotros una entrevista Javier López Marcano. Y la siguiente vamos a celebrar aquí el 125 aniversario de la ciudad de Torlavega. Y la siguiente no lo sé, pero ya se lo diré la semana que viene. Hasta luego. Las empresas y todos sus empleados son el impulso de nuestro país, el impulso que forja nuestro futuro, el impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander estamos orgullosos de formar parte de este impulso, con todas las soluciones que necesiten las empresas para ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. En Copsesa llevamos 30 años comprometidos con la sociedad. Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud de proyectos gracias al esfuerzo de los más de 200 empleados que componen nuestro equipo. Somos especialistas en edificación, infraestructuras viarias, movimiento de tierra y colocación de tubería de gran diámetro en acero y fundición. Además, contamos con divisiones de ingeniería, eficiencia energética, aglomerados y mantenimiento que nos hacen poder prestar un servicio global desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de todos nuestros proyectos. Visítanos en www.copsesa.com.